Debo de decir honestamente que esto está hablando profundamente a mi corazón ya hace varios días. Y quiero ir a la cita bíblica, está en San Marcos, capítulo 5, el endemoniado de Geraseno. ¿Y lo tienen? Y realmente nunca llegué a comprender la profundidad del texto bíblico de la cual hoy quiero hablarles. Dios quiere hablarles. No llegué a comprender el diálogo de Jesús con un endemoniado. No llegué a comprender la permisividad de Jesús con las legiones. Quizás sigamos predicando el domingo que viene, no lo sé. Pero sí quiero decirte que Dios hoy te va a hablar. Yo pido que, con el respeto que tiene tu hermano, puedas extender la mano de quien tenés al lado y decirle: Marcelo, hoy Dios te va a hablar. Señorita, hoy Dios le va a hablar. Señorita, Dios hoy le va a hablar. Señor, hoy Dios le va a hablar. ¿Cómo? Señorito, hoy Dios le va a hablar. Porque quiero decirle que no traigo ningún planteo teológico. Hay mucho aquí, mucho para hacer un estudio bíblico. Pero yo quiero hablarle en términos muy domésticos, como el que el Señor me está hablando a mí. Es mucho más sencillo googlear, mirar y tremendo lo que sale hoy por hoy. Quiero decirte lo que Dios quiere decirte. Veamos el contexto. En los 3 evangelios que se predica, uno de ellos dice que eran 2. Son 2, sí, es verdad. Pero que planteemos esto, uno de ellos es el que Cristo, Dios, está hablando ahora. Llegan a un lugar en que, si usted se acuerda qué pasó antes de llegar a este lugar, venían de pasar una tormenta tremenda. Venían de pasar una sudestada quizás como una de las pocas que habían pasado los discípulos. El Señor les había mandado, estoy hablando antes, vayan, habían hecho tremendas cosas el Señor. Vayan del otro lado del lago, que después voy yo. Le costó llegar al otro lado del lago. La sudestada era muy fuerte, pero también sabía Jesús que del otro lado del lago iba a haber una gran liberación. Así que quiero decirte que si estás en el medio de la barca pasando una gran sudestada, si estás siendo enviado por Dios y no llegás porque las aguas te tapan, quiero decirte que cuando llegues a la orilla va a haber una gran liberación. Amén. Vamos a leer la escritura. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. En cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él.
y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Hasta acá. Al lugar que habían llegado, después de haberla remado tanto, como dije recién, es un lugar en que iba a haber una gran, pero gran liberación. Oh Espíritu Santo, pido que hables, siento una gran opresión satánica en este momento en el nombre de Jesús. Así que reprendo al devorador en el nombre de Jesús, para que sean muchos, todos los gerasenos libres en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Cuando llegan a este lugar se encuentran con este hombre, este protagonista, o los dos, si va al otro evangelio. Y tiene que ver con los territorios que Dios nos da. Tiene que ver con los lugares que hemos perdido. Tiene que ver con aquellas cosas que estamos perdiendo. Este lugar era un lugar donde no había muchos judíos, había gentiles. Y por eso los cerdos que ellos cuidaban era parte de su economía, era parte de sus finanzas. Entonces van a ver cómo más adelante se enojan mucho cuando pasa lo que pasa con los cerdos. Ahora, a esto voy a apuntar. Estamos viviendo un evangelio licuado, y no estoy hablando en términos teológicos, o sí. Estamos viviendo familias licuadas, decimos ser hijos de Dios y vivimos y hacemos como queremos. Estamos aceptando un evangelio barato, light. Recuerdo cuando yo comencé el profesorado en aquellos años, hace muchos atrás, recuerdo que nos decían al grupo, como si fuera, yo le comentaba al grupo de gobierno, nos decían: ¿vos de dónde venís? Y en esa época era nacional, bachiller. Y no, yo hice 5 años en contabilidad, y yo hice 5, y yo hice 6, sí. Y había una sola chica que era del nacional. Y me acuerdo que la docente, una gran docente, autora de varios libros, le dijo: yo prefiero a esta chica que no sabe nada de contabilidad, porque puedo hacer en ella algo nuevo y no una contabilidad mal enseñada. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy? La iglesia se enfrenta con un evangelio mal predicado. La iglesia se enfrenta con un evangelio subastado, un evangelio que predica que la bendición puede llegar a estar en la corbata o la maldición en el pantalón en las mujeres, o una uña pintada. Entonces la iglesia de Cristo hoy sale a hacer frente, hoy tiene que rebatir y poner en su lugar aquellas cosas que ya fueron mal vendidas, mal predicadas. Aquellos que de alguna manera le hemos hablado de Dios, pero le hemos dicho que la bendición o la maldición está en el pantalón o en el taco alto. La iglesia de hoy debe enfrentarse a un montón de niños a decirles que el evangelio es amor cuando los padres se matan a palos o se insultan. La iglesia debe enfrentarse hoy en el nombre de Cristo Jesús a decirle que es mentira, que la sanidad está en un diezmo. La iglesia debe enfrentarse hoy en los lugares de trabajo a decirle que el adulterio está mal, que no está bueno el adulterio y que está mal por ver pornografía. ¿Y por qué está mal ver pornografía y que el pastor mira pornografía? Porque mira conmigo, me dijo el compañero de trabajo. La iglesia debe enfrentarse a esto. ¿Por qué digo esto? Cuando Jesús llega a este lugar fue cedido, este lugar fue, esta sociedad no era para lo que estaba viviendo. Habían dejado de enseñar la palabra de Dios, habían perdido la bendición. La iglesia se enfrenta hoy a lugares tenebrosos porque estamos cediendo. Hoy Argentina se está enfrentando, tristemente se está enfrentando a apagar incendios. Mientras apagamos incendios, se levantan otros focos de incendio.
Me enfrento el día viernes porque me enfrento, ¿cómo decir esto? Me enfrento con una persona, no de esta iglesia, a 5:30 de la mañana, que es ujier. Una persona que le dice, como le dice quizás Marcelo u Oscar: hermana, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo está usted? Su esposo, sus hijos. Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Pase, siéntese, bienvenida a la casa del Señor. Me enfrento diciéndome esto, escuche esto, 5:30 de la mañana. Llegás justito, mirá, llegabas unos segundos antes y nos escuchás hablando de obscenidades. No participo de obscenidades. Calificame de lo que quiera, no participo. No, porque no participo. Y escúchame, ¿vos sos ujier de una iglesia? ¿Vos sos ujier de una iglesia? No, porque, contestame, ¿vos sos ujier de una iglesia? ¿Vos decís bienvenido a los hermanos y ves pornografía y haces tantas otras porquerías que estás haciendo? Apoyando y tocando y todo lo que usted puede imaginar. Vos sos ujier de una iglesia, tené cuidado porque estás maldiciendo a tu familia. Te puede agarrar un cáncer y estás maldiciendo a la iglesia. Eso no es de Dios. No estoy de acuerdo con vos. No es que estés de acuerdo conmigo. Tenés que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Hay condenación. Pastor, usted predica del infierno. Usted predica condenación. Usted nos manda. No. Dice el apóstol Pablo que agarró a un flaquito. No, porque yo me acuesto con mi madre. ¿Ah, sí? Bueno, ¿hay alardes de eso? Bueno, entréguenselo a Satanás. Puede que se salve su alma. Haya misericordia. La iglesia se está enfrentando a la liviandad del pecado. La iglesia se está enfrentando a lo barato que se predica un evangelio de hoy. No predica un evangelio de juicio, pero tampoco predica un evangelio de gracia, 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 gracia y todo va bien. Predica un evangelio de amor, la perfecta ecuación entre la gracia y la misericordia, que es la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Y me discutía que no. Digo, bueno, habla con tu pastor. Habla con tu pastor. Pero ¿sabes qué haría yo? Me hago un costado. Yo me hago un costado. Me hago un costado y cuando me hago un costado recibo sanidad y restauración. Hermanos que servimos al Señor, que agarramos una escoba o que levantamos aquí una palabra en el púlpito. Dios quiere santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y la misericordia y la gracia de Dios ha llegado a un punto que no la puedo comprender. Y gracias a Dios que no la puedo comprender. Pero va a llegar el tiempo en que Dios diga, el que está en pecado cae seco. Porque no hemos entendido del amor de Dios. Y hemos confundido el amor con el libertinaje. Así que yo invito, en el nombre del Señor Jesucristo, si alguno está sirviendo a Cristo con un pecado deliberado, no lo haga más. Pida ayuda que queremos pasarlo a kinesiología espiritual. Sea que esté en la puerta o esté tocando el teclado, sea que esté con los niños o que esté predicando. Porque estamos perdiendo territorio y vamos a ver por qué. Arrepentíos, dice el Señor. Arrepiéntanse. Hay un lugar de gracia, hay un lugar de misericordia, hay un lugar de perdón, pero no de libertinaje. Hermanos que estamos en la calle, no aceptemos la liviandad. Lo que es no, es no. Lo que es sí, es sí. Estamos cediendo los territorios. Y cuando cedemos los territorios, nuestros hijos van a pagar el precio. Estamos edificando un evangelio de libertad y libertinaje en aquellos que van a suceder la iglesia. Yo no predico un evangelio de juicio, pero tampoco predicar un evangelio en que está todo permitido. Bueno, pastor, el pecado es todo igual, robar un caramelo y acostarme con la vecina de enfrente. No, querido.
No, no. Si hay perdón, es igual. Pero si seguís haciendo lo que querés, hay condenación. Cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas, iglesia. Cuidado. Cuidado con lo que estamos enfrentándonos. Amén. Hoy la iglesia, en algunos lugares del mundo, está aceptando, y acá en Argentina, está aceptando que se suban a la plataforma ministros que toman y otras cosas. Y no estoy hablando de aquellos que toman un vasito de vino, no estoy hablando de esas cosas. Que toman de una noche de jauría. Usted me entiende. Y mañana agarro la guitarra, o el micrófono, o abro la puerta. Estamos hablando de una iglesia que está preparando un servicio a jóvenes, adolescentes, una administración, ver hospitales, y no ha ayunado en el último año ni 2 horas. Estamos hablando de hombres y mujeres de Dios que ministran, pero que ni leen la palabra. Iglesia del Señor Jesucristo, estamos viviendo los últimos tiempos, aun cuando Cristo venga dentro de 1000 años. No te dejes engañar por las mentiras de algunos predicadores. Exhortá donde estás. Habla, no permita lo que no es permitido. Estamos perdiendo territorio. Y si Argentina sigue de esta manera, todos aquellos hombres fuertes y valientes en Cristo, que hicieron todo lo que hicieron en el año 60, 70 y 80 y 90, lo vamos a perder. Porque estamos con la guardia baja. Una iglesia que no ora, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no estudia la palabra de Dios. Yo quiero este año ver toda la iglesia estudiando. Toda la iglesia estudiando, toda la iglesia estudiando, toda la iglesia estudiando. Quiero ver los domingos a las 9 de la mañana, el tendal de gente entendiendo y comprendiendo la palabra de Dios. Escuché un solo amén. Iglesia, ¿podés comprender esto? ¿Me estoy dando a entender? Tus hijos, los míos, nuestros nietos, nuestra descendencia. Quiero decirte que mañana vamos a ir con el Señor. Puede ser dentro de 10 o dentro de 50 o dentro de un año o mañana. Pero lo que le dejamos a ellos tiene que ser el sí y amén. El sí y amén. No puede ocurrir, hermanos, en el Señor Jesucristo. Una iglesia, visito una familia, creo que se los comenté, una persona que escuchaba ruidos en su casa, que alguien le diga de un pastor que tiene que ir 40 miércoles a orar a su casa para que se vayan los demonios. Por Dios, orá en el nombre de Jesús y no queda un solo demonio. La responsabilidad va a ser de esa persona que los deje venir o no. Estamos perdiendo territorio. Argentina, y no coincido con lo que dice Diego, no estamos hablando de venezolanos, colombianos, argentinos, paraguayos, una sola hermandad en Cristo. Pero si Argentina no se levanta como una iglesia en el conocimiento puro de la verdad de la palabra, preparémonos para lo peor. Preparémonos para lo peor. Para lo peor. Lo que usted está viendo hoy es un granito de arena en el desierto. Yo no quisiera verlo. No quisiera verlo si la iglesia no se levanta a orar y ayunar. Si la iglesia no se prepara, si la iglesia no ora y ayuna. Dice la palabra de Dios más adelante,
Y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos. Y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Iglesia, este lugar fue descuidado y llegó a lo que tenía que llegar. Llegó aquí un hombre o dos, vivir en los cementerios, lo ataban. Pero ¿sabes qué? Eso no fue lo peor. Todos acá ya concluyo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que pensaban tener atado al diablo. Pensaban que de esta manera ellos podían seguir criando cerdos, podían seguir sustentando su economía y sus trabajos, podían seguir viviendo. Y lo peor que le pasa a Argentina es poder creer que se puede vivir sin Cristo. Allí afuera hay muchos gardarenos o gerezarenos. Allí afuera hay muchos que te dicen, yo creo en Dios, yo sé que está Cristo, yo servía a los jóvenes, yo servía a los niños, yo predicaba, yo era maestro de escuela dominical. Lo peor que le puede ocurrir a tu vida y a la mía, entender que podemos mantener atado al diablo. Pobre tipo, una legión adentro. Y usted no sabe lo que siento, parece que me voy a caer. En el nombre de Jesús, reprendo toda legión satánica. La reprendo en el nombre de Jesús, declarando que no se puede vivir atando al diablo. No se puede vivir atando al diablo en el sepulcro. No se puede aislarse del diablo humanamente. Declaro que la única manera que se puede vivir es en Cristo y con Cristo, atándolo en la palabra de Dios y viviendo una vida digna en Cristo, como el Señor lo ha dicho y lo dice en su palabra. Así que me levanto en contra de los espíritus inmundos, legiones, tal cual se llamen, tal cual se levanten. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro libertad ahora en la congregación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La sangre de Cristo. Jesús se lo permitió y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó por un despeñadero y allí se ahogaron. Y dice la Escritura, los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Tuvieron miedo. Cuando Jesús llega a tu vida, no hay cadena que te ate. Cuando Jesús llega a tu vida, no hay legión que pueda amarrarte. No hay cadena que te lastime. Y tenés nombre y apellido. Y el nombre y apellido que tenés es ser hijo e hija de Dios. Porque acá no se sabe el nombre de este hombre o de estos dos hombres. Ahora el nombre que Dios te dio es ser hija e hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Vamos adelante, Dani, que quiero remarcar algo.
vestido en su sano juicio, tuvieron miedo. No le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo a Satanás. No negocies un trabajo por el pecado. No negocies un trabajo por el pecado. No sustentes una economía si el precio es el pecado. No avances con un comercio si es ilegal. No camines hacia lo que Dios no quiere que camines. A Dios no le agrada y trae miedo. Avanzamos un poquito y concluimos. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Le dijeron a Jesús que se vaya de su territorio. Le dijeron a Jesús que no había lugar para él. ¿Hay lugar en tu vida para él? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la santidad que Dios te regaló en la cruz a través de su Hijo? ¿Estás dispuesto? Porque el miedo te paraliza, pero el miedo del pecado te lleva a la muerte. Cuando Jesús abordó a la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Hay misericordia, no hay juicio. Hay misericordia para tu vida y para la mía, no hay juicio. Si hasta el día de hoy anduviste en tinieblas, aún yendo a la iglesia, hoy es el día en que Dios te dice: basta, basta. De acuerdo a cómo camines en Cristo, vas a dejar una herencia a los tuyos, a tu familia y a tus hijos. De acuerdo a lo que tu boca diga, vas a dejar una herencia en bendición a tus hijos. Invito a que cierres tus ojitos. Señor Jesús, yo declaro